una bomba en el tren y hemos tenido... El 11 de marzo de 2004, a las 7:37 de la mañana, se desató el infierno en Madrid. 10 bombas explotaron casi simultáneamente en 4 trenes y en la céntrica estación de Atocha, provocando 193 muertos y cerca de 2.000 heridos, en el que es el mayor atentado en la historia de Europa. El ataque se produjo apenas 3 días antes de las elecciones generales en España, por lo que también se desencadenaron importantes consecuencias políticas que cambiarían la historia de nuestro país, embarrando así la desgracia y la memoria de las víctimas en una lucha política que llega incluso hasta la actualidad. Hoy, en este vídeo, hablamos de ese fatídico día. Como siempre, para abordar un capítulo de nuestra historia, en este canal nos servimos de una canción que haga de banda sonora, y hoy tengo el tema perfecto para acompañar este duro viaje al pasado. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que exprimimos toda la historia que hay en un producto de la cultura popular, ya sea cine, ya sea series, videojuegos o una canción. En este caso, como la que traemos hoy, jueves de La Oreja de Van Gogh. Solemos traer canciones de rock y heavy metal a este canal, pero creo que la ocasión merece que bajemos un poco los decibelios, entre otras cosas porque creo que esta canción, que es la que os traigo hoy, es la más conocida sobre este tema. Y es que esta canción es un tributo a las víctimas de tal fatídico día, y como hoy se cumplen 20 años, no está mal recordar qué pasó el 11M y cómo cambió la historia de nuestro país. Además, como madrileño, creo que puedo dar un punto de vista o una aportación personal más allá de la simple explicación histórica. Así que al final os contaré un poquito la experiencia de ese día que, bueno, pues todos los madrileños, por desgracia, no podemos olvidar. Pero bueno, primero vamos con la explicación. Como siempre, antes de empezar, resumimos en un minuto el grupo elegido que nos sirve de banda sonora para el tema que tratamos. Hoy es La Oreja de Van Gogh, que no es un grupo de rock, no es de metal, es uno de los grupos más famosos de España y hacen pop. He de decir que a mí me gustan y me parece que suenan genial. Comenzaron su carrera en 1999 con su disco Dile al Sol, seguido del genial El Viaje de Copperpot, y pronto se convirtieron en uno de los grupos más populares de España. En 2007, la cantante Amaya Montero dejó el grupo y la voz pasó a ser Leire Martínez, que se estrenó en el disco de 2008 A las 5 en Astoria, que incluía precisamente la canción que traemos hoy, Jueves. Esta canción está inspirada en una historia de amor real, hallada en el diario de una de las fallecidas durante el atentado. Y, además, todas las personas que vemos en el videoclip son supervivientes del ataque. ¿Pero qué pasó el 11 de marzo del 2004 en Madrid que mereciese una canción tan sentida? Vamos a verlo. Seguramente hayas oído hablar de Al-Qaeda, una organización militar internacional yihadista fundada en 1988 por Osama Bin Laden. Fueron quienes perpetraron en 2001 los famosos atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center. Este grupo tenía operativos por todo el mundo, incluido en España, como una célula creada por Abu Dadah en los años 90 en España. Este señor fue detenido poco después del 11S por haber participado en la planificación del ataque a las Torres Gemelas y fue condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, esta célula en España no fue totalmente desarticulada y mantuvo aún algunos efectivos. Desde Pakistán, un miembro de Al-Qaeda llamado Amer Azizi iba planificando posibles ataques también en España. Este es, según algunos, el autor intelectual de la matanza, pero no se sabe mucho de él, por desgracia, entre otras cosas porque en el 2005 fue asesinado por un dron del ejército de Estados Unidos. Lo que sabemos es que en 2001 Al-Qaeda planificó desde Karachi, en Pakistán, atentar contra España, algo que ratificaron en reuniones posteriores en 2002 en Estambul. Y esto es un dato importante porque este atentado ya estaba planificado desde mucho antes de que se supiese que el 14 de marzo de 2004 habría elecciones en España. Y desde luego muchísimo antes desde que se convocase la fecha de las elecciones, porque eso se convoca con unos meses de antelación. También este atentado estaba como una posibilidad desde antes de la propia guerra de Irak y desde antes de que España se uniese a la coalición que invadió Irak. España ya era un objetivo, aunque su participación en la guerra de 2003 invadiendo Irak pues no ayudó, claro. Tanto es así que el 18 de octubre de 2003 Bin Laden amenazó directamente a España.
Así, la Policía Nacional empezó a ser consciente del peligro en el que estaba el país. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial. Así, según dice la sentencia de la Audiencia Nacional, un grupo de delincuentes comunes en España, que incluso estaban fichados por la policía por sus merodeos y crímenes de baja estofa, se radicalizaron y acabaron cometiendo el peor atentado de la historia de Europa. Y esto puede resultar raro, pero muchos de los crímenes cometidos por radicales islamistas, como los atentados en la sala de conciertos Bataclan en 2015 en París, o miembros del Estado Islámico, fueron perpetrados por jóvenes sin oficio ni beneficio, sin una vida especialmente religiosa y hasta con adicciones que fueron captados por lo que les dijeron que era una causa mayor. En este caso, la célula de Al-Qaeda correspondía al Grupo Islámico Combatiente Marroquí, una rama radical islamista que aboga por la instauración de un Estado Islámico en Marruecos y todas las zonas que consideran de Marruecos que no lo son. De este grupo formaba parte el conocido como El Chino, un traficante de poca monta que viajaba de Madrid al norte de España para sus merodeos y tratos. Ahí conoció a José Emilio Suárez Trasorras, un minero asturiano que también tenía sus negocios paralelos. En estos negocios estaba facilitar explosivos de los que se usan en la minería, en este caso Mina Conchita, a cambio de un buen dinero, y así fue como vendió 2.000 kilos de explosivos a los terroristas. Todo esto pasó en meses posteriores y al amparo de varias operaciones antiterroristas que fueron bastante exitosas en España, lo que ayudó a crear una sensación de seguridad que era falsa. El valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. No eran ni las 8 de la mañana cuando llegaron las primeras noticias de los atentados, pero, por desgracia, nadie pensó que eso fuese nada raro. Los que no seáis de España, o los que sois españoles, pero sois muy jóvenes, a lo mejor no tenéis la experiencia o no conocéis cómo es criarse en un país amenazado constantemente por el terrorismo. En este caso, del grupo separatista vasco ETA. Fundado en 1958 y a lo largo de sus 60 años de historia hasta su disolución en 2018, perpetraron 854 asesinatos, casi 100 secuestros y dejaron más de 3.000 heridos. En la década de los 80 hubo años en los que llegaron a matar a una persona a la semana. En 1986 hicieron volar por los aires un autobús con 12 guardias civiles. En 1987 mataron a 21 personas al dinamitar el supermercado Hipercor en Barcelona. Y ese mismo año también atentaron contra la Casa Cuartel de Zaragoza, matando a 11 personas, 5 de ellos niños. En 1991 dejaron deslizarse un coche bomba contra el patio de una casa cuartel en Vic, donde había niños jugando, matando a 11 personas, 4 de ellos niños. En los años 90 los asesinatos no eran masivos, eran más contra objetivos localizados, pero no eran infrecuentes. Si bien es verdad que, la policía frustró un atentado en el que iban a detonar 1.500 kilos de explosivos en la Torre Picasso, uno de los rascacielos más emblemáticos de Madrid. A principios de los 2000 estas cifras de atentados se redujeron, pero seguía habiendo asesinatos y es más, el recuerdo estaba ahí. Levantarse con la noticia de un asesinado no era raro, no llamaba la atención. Era uno más. Además, pocos días antes había habido una noticia de que la policía había intervenido una camioneta con 536 kilos de explosivos, lo que de nuevo creó una sensación de falsa seguridad. De lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker. Y así vinieron las primeras declaraciones políticas. José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones que se celebrarían 3 días más tarde, y hasta ese momento líder de la oposición, acusó a ETA del atentado y de querer intervenir en la campaña electoral. El propio Lehendakari, José Ibarretxe, es decir, el jefe del gobierno del País Vasco, también condenó el atentado y condenó los ataques etarras. Cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompe en 1000 pedazos el corazón de los vascos y vascas. Pero algo raro pasaba. Esto no era que habían dicho en la tele o en la radio, han matado a una persona y tú seguías a lo tuyo. La cifra de muertos no paraba de subir. Esto era raro, era diferente. Entre todo el descontrol y la desinformación salió Arnaldo Otegi, histórico dirigente de la izquierda Abertzale, el brazo político de ETA, alguien que, por cierto, ha sido encarcelado hasta en 5 ocasiones por estar vinculado con el grupo terrorista, y dijo que ETA no había perpetrado el atentado. La izquierda Abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid.
Y es verdad que el tipo de atentado parecía diferente a lo que solían hacer, o por lo menos lo que habían hecho últimamente, y por otra parte, pues un grupo terrorista que presumía de las matanzas que os he contado antes, estaban diciendo que eso no lo habían hecho ellos. O sea, un grupo que no tiene reparos en admitir que han lanzado coches bomba contra niños, pues decían que no lo habían hecho ellos. Así que en principio, pues no sé, habría que creerles porque esta gente pues no tiene vergüenza alguna al admitir matanzas. No sé, era una situación muy confusa. Y así, claro, pues comenzó el show político más lamentable y más vergonzoso de la historia de nuestro país. Estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. Se creó una dicotomía en la esfera política de cara a las elecciones de 3 días más tarde. Si el atentado había sido provocado por ETA, ganaría la derecha en España, ya que el gobierno de Aznar había sido bastante exitoso a la hora de luchar contra el grupo terrorista y reducir sus atentados en los últimos años. Pero, si el atentado había sido provocado por un grupo radical islámico, ganaría la izquierda. Esto es así porque el gobierno de Aznar había mostrado su apoyo a la invasión de Irak, asociándose con Estados Unidos y Reino Unido en una guerra que había tenido una fuerte oposición en la sociedad española. Hasta el 90% de la población estaba en contra de la participación en este conflicto, pero aún así el gobierno ignoró esto y se unieron a la alianza contra Saddam Hussein. Este atentado sería entonces el castigo por la participación de España en la guerra y, por lo tanto, el gobierno debía cambiar. Pero como digo, esta dicotomía era falsa. Según se cree, según los datos de la policía, esa fecha ya estaba marcada en el calendario antes, independientemente de las luchas políticas de España, pero eso no evitó que los políticos hiciesen suya esta lucha, esta dicotomía, y se olvidasen de los muertos, se olvidasen de las víctimas y comenzasen a pelear por los resultados electorales, aprovechándose de la situación. Y es que pensad una cosa, el gobierno del presidente Aznar, el del PP, considerado de derechas, según las encuestas, iba a ganar sobradamente las elecciones. Tan seguro estaban de esta victoria que pusieron a Rajoy como candidato a la presidencia. O sea, no pones a alguien como Rajoy si necesitas un candidato fuerte que convenzca. Además que él tenía un enorme descrédito por su gestión del Prestige poco antes. De la misma manera, el PSOE, el partido de la oposición, considerado de izquierdas, también sabían que las encuestas les ponían como claros perdedores. Tanto es así que no pones a Zapatero como candidato a la presidencia, que era considerado un líder temporal, que llegó al cargo de rebote y que estaría ahí hasta encontrar una cabeza fuerte que liderase la oposición. Pero bueno, la pelea infectó a la sociedad y se creó esa falsa disyuntiva. Si tú querías que ganase el PP las elecciones, tenías que creer sí o sí que había sido ETA. Si tú querías que el PSOE ganase las elecciones, tenías que creer sí o sí que había sido Al-Qaeda. Claro, estábamos por ahí en medio, los que queríamos que los dos perdiesen las elecciones, y no sabíamos qué pensar. Pero con el atentado cambió todo. El presidente del gobierno, José María Aznar, viendo peligrar los resultados electorales, llamó a los directores de los principales medios de España para confirmar que publicaban que el atentado había sido provocado por ETA, lo cual fue un acto electoralista de dudosa moralidad que con el tiempo los propios directores de los periódicos condenaron. Además, no tenían información de que había sido ETA, aunque sí la sospecha porque era el clima habitual. Pero en este caso la mayoría de la policía pues no parecía indicarles nada al respecto, y además el director del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, la persona que debería estar por lo menos al cargo o por lo menos tener un puesto importante en el gabinete de crisis, pues desde el gobierno le puenteaban todo el rato y no le pasaban nada de información para que él no dijese nada. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Varios miembros del gobierno salieron a culpar a ETA. De hecho, el propio gobierno español mandó un comunicado al Consejo de Seguridad de la ONU para que condenase el atentado y mencionasen a ETA. Incluso el propio presidente de Estados Unidos lo hizo. Sin embargo, al mismo tiempo, el embajador español en Estados Unidos recibía información de los servicios secretos que le indicaban que el atentado en Madrid tenía más que ver con el terrorismo islámico. Y esa misma noche, una entrevista a George Bush, el presidente aseguraba que la CIA confirmaba que era un atentado islamista. Pero esa entrevista no llegó a emitirse al completo, sino tan solo unos extractos en televisión española. Era todo muy confuso. Y, oye, si crees que la actuación del gobierno fue, digamos, cuestionable, espérate, porque la oposición pues está a la misma altura. Que esto es España, ¿qué te crees? Cada mañana elijo este tren. La policía encontró 2 mochilas con explosivos sin detonar en los trenes y ya tenían un hilo del que tirar.
y al parecer el explosivo utilizado no era el típico que usaba la banda terrorista ETA. Además, a lo largo del propio día 11, ese jueves, avanzaron las investigaciones y el ministro de Interior acabó saliendo por la tarde diciendo que la policía había encontrado, gracias a unos testigos que vieron a 3 hombres con la cara tapada, una furgoneta sospechosa en la que había detonadores y una cinta con versos del Corán. Tras eso, afirmó: En estos momentos, como usted muy bien dice, la principal línea de investigación es la de la banda terrorista ETA. A las 9:30 de la noche, la agencia Reuters informó de que Al-Qaeda reclamaba el atentado como suyo, así que las dudas comenzaron a disiparse. Ya todo esto, el rey Juan Carlos, el jefe del Estado español, dio un discurso a toda la nación, algo sin precedentes, ya que solo solía trabajar, en este sentido al menos, en su discurso anual del día de Navidad y que solo había hecho excepción el 23 de febrero del 81 durante el intento de golpe de Estado. Así que desde la oposición se esforzaron también en mover todas las fichas que podían para hacer creer a la población, o por lo menos convencer a la población, de que el atentado había sido perpetuado por Al-Qaeda, no por ETA, que como os decía antes, existía esa falsa dicotomía y eso les beneficiaba electoralmente. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Ellos argumentaban que si el gobierno estaba haciendo guerra sucia usando todos sus medios y la televisión pública española para desinformar y enviando comunicados a las embajadas para que todo el mundo hablase de ETA, pues que ellos tendrían que hacer lo mismo. Ya sabéis, el y tú más de toda la vida, el y qué pasa con esto que has hecho tú de toda la vida, y olvidándose, bueno, de las cifras de muertos que no paraban de crecer. Porque ¿a quién le importan los muertos si hay unas elecciones que ganar? Así, durante los siguientes días se compartió un mensaje de texto en miles de teléfonos móviles, el famoso pásalo. No había WhatsApp entonces ni redes sociales, así que se hacía lo que se podía. Jornada de reflexión y Urdaci, director de los informativos de Televisión Española, trabajando. Queremos verdades antes de votar. Mani en la sede del PP a las 8. Pásalo. Durante los siguientes días el tráfico de SMS aumentó en España entre un 20 y un 40%. Esto, a efectos prácticos, no se tradujo en manifestaciones multitudinarias en frente de las sedes del partido del gobierno, pero bueno, sí demostraba que los que querían un cambio de política o un vuelco electoral iban a aprovechar esta oportunidad para dar esa vuelta que buscaban al resultado, que al parecer era lo que importaba en el momento. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. En 2014, Pablo Iglesias, futuro líder del partido Podemos y vicepresidente de España, ya pasados más de 15 años de esto, comentó que el SMS del Pásalo se gestó en su entorno. Hasta 5 fundadores de Podemos presumieron de estar en el grupo inicial que convocó el famoso Pásalo. Y es cierto que originalmente esos SMS, según decían, se originaron por la frustración que sentían al ver que el gobierno estaba mintiendo descaradamente en contra de todo lo que decían las evidencias y muchos medios, y estaban utilizando, además, algunos medios a su favor con un objetivo claramente electoralista. Esta frustración acabó, pues esta cadena de mensajes, pero que también benefició muchísimo a la oposición, que también estaba en ese juego de vamos a aprovecharnos de la situación para dar un vuelco electoral. Ambos lados parecían tener más interés en sus fines políticos que en el propio atentado. O sea, un show muy lamentable. El propio Llamazares, líder de Izquierda Unida y candidato a la presidencia del gobierno en ese momento, también admitió haber participado de esto. Y ya estamos llegando, un día especial este 11 de marzo. Y al cabo de 24 horas, pues ya había una cifra de muertos oficial. 192 muertos. Que al cabo de una década fueron 193 porque hubo una persona que quedó en coma 10 años y finalmente falleció. Además había 2.000 heridos. Madrid pasó a ser noticia internacional, todos los medios del mundo hablaron de esto y recibimos la solidaridad de todo el mundo. La estación de Atocha, que había sido objetivo de los ataques también, se convirtió en un altar improvisado y el 12 de marzo se convocó la mayor manifestación de la historia de España para condenar el atentado más sangriento de nuestra historia y de Europa.
hasta 11,5 millones de personas salimos a la calle ese día. Que, como curiosidad, te comentaré que esto creó un desajuste enorme en la red eléctrica, que había calculado un consumo más o menos normal para ese fin de semana en España, pero no, había 11 millones de personas que no estaban consumiendo electricidad en casa, entonces toda la red eléctrica tuvo que reajustarse rapidísimamente. Esas manifestaciones fueron tan multitudinarias que fueron cubiertas por medios de todo el mundo, obviamente, menos en televisión española, la televisión gestionada por el gobierno de ese momento, que en el último minuto cambiaron la programación para emitir una película sobre un político asesinado por ETA. Ese mismo día, el diario Gara, el diario afín a las ideas de ETA, se desvinculó de esta acción al mismo tiempo que la policía rastreaba una de las tarjetas de una de las mochilas bomba que no había llegado a estallar, viendo que había sido vendida en una tienda del barrio de Lavapiés, comenzando así las detenciones de la célula terrorista. Por cierto, muchos periodistas se desplazaron a los barrios con más población marroquí en Madrid o en España para ver si había represalias por parte de la sociedad, pero se encontraron que no hubo nada, que eran barrios tranquilos. O sea que el pueblo en ese momento pues tampoco estaba pidiendo sangre, sino respuestas. La participación aumentó un 7% y el PSOE ganó las elecciones, convirtiéndose Zapatero en presidente tras el vuelco electoral. Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa. Que al poco de llegar al poder anunció que las tropas se retirarían de Irak, lo que desencadenó una crisis diplomática con Estados Unidos. Sin embargo, todo esto no había terminado. El 2 de abril se descubrieron más explosivos en las vías del tren entre Madrid y Sevilla, que por suerte fueron desactivados y la investigación llevó hasta una célula islamista que se escondía en un piso de Leganés. 7 terroristas, al verse acorralados, se inmolaron llevándose por delante la vida de Javier Torrenteras Gadea, el único geo muerto en acto de servicio en toda la historia antiterrorista de España, que por desgracia es mucha. En 2007 tuvo lugar el juicio, que acabó con 26 personas condenadas por diferentes delitos: asesinato, ataque, provocar abortos a supervivientes, pertenencia a banda armada, llegando a sumar 42.922 años de condena, y en el caso de José Emilio Suárez Trasorras, el que vendió los explosivos, acabó cumpliendo condena por ser cooperador necesario con 34.715 años, un poquito menos. Pero vamos, que como mucho estarán 40 años, según la ley española. Llegamos a un túnel que apaga la luz. Y ahora vamos con el elefante en la habitación, y es que este atentado sigue teniendo consecuencias a día de hoy, porque da igual en qué momento se hable de este atentado, que no solo hay que hablar de las elecciones, sino también hay que hablar de las teorías de la conspiración. Y es que al poco de buscar respuestas, hubo varios medios de comunicación y varios políticos que compraron estas teorías de la conspiración, en la que alegaban que la investigación policial era una farsa. Algunas teorías acusaban a la propia inteligencia española de estar detrás de los ataques, a Marruecos, a Francia o incluso al propio PSOE, que en su cabeza sería capaz de montar algo así con tal de llegar al poder. Teorías que incluso a día de hoy algunos dan como ciertas. Y no hay nada malo en revisar la historia, en repasar los hechos, en buscar presuntos fallos, negligencias y contradicciones en la actuación policial y tratar de resolver incógnitas. Al fin y al cabo, muchos de los artífices de la matanza murieron en Leganés sin dar respuestas. De hecho, la propia sentencia se cierra sin un autor intelectual del ataque ni dejando claras las vías de financiación. Pero es que no hay más información, lo que es para algunos una oportunidad de decir nos ocultan algo. Y creo que hay que preguntarse con qué motivo cuestionamos la versión oficial. ¿Es porque realmente queremos saber la verdad y buscar respuestas para las víctimas? ¿Porque nos gusta la historia y queremos que quede documentado para el futuro todo tal y como fue? ¿O es porque nos molesta que esté en el gobierno un partido político al que tú no votas? Si la conclusión cada vez que ganan las elecciones a alguien que no te gusta es que hay manipulación electoral, quizás podríamos decir que tu interés no tiene nada que ver con las víctimas, tiene que ver más con tu ideología y tu fanatismo. Por eso hay que ver con qué intención revisamos el pasado. Hay un documental en YouTube de Tierra Ignota que dura 9 horas y tratan de resaltar esas incongruencias y todas esas incógnitas que quedan abiertas, pero llegan a la conclusión de que todos los vacíos en la investigación se pueden rellenar de la manera que cada uno quiera para llegar a la conclusión que cada uno quiera. Incluso ellos afirman en entrevistas que lo que no se puede hacer es inventarse una verdad alternativa si no podemos demostrarla. Y con el tiempo, medios de comunicación y políticos que abrazaron estas teorías de la conspiración, bueno, pues con el tiempo las han ido abandonando. Además, entre otras cosas, incluso los mayores atentados de ETA en España, o incluso en los asesinatos más famosos de la historia, no todas las incógnitas quedan resueltas.
porque claro, el plan es que no te pillen. Tras eso, se creó un monumento a las víctimas del 11M en Atocha, que en mi opinión, lo digo con respeto, pues no es muy bonito, la verdad, que además con la reforma de la plaza será eliminado, así que espero que encuentren una manera mejor para recordar a los fallecidos. Al-Qaeda, por su parte, siguió con sus atentados, como los atentados en el metro de Londres el 7 de julio de 2005 o el ataque a Charlie Hebdo en 2015, aunque en los últimos años han centrado su actividad en África. Y así hasta la siguiente, me temo. Y ahora, si me lo permitís, aquí ya sí que os cuento más mi opinión personal y mi experiencia. Yo era un adolescente entonces, pero lo suficientemente crecido como para recordar ese día perfectamente, porque es muy difícil de olvidar. Yo, como os digo, crecí en una España donde el terrorismo no era raro, pero es que además, en mi caso, yo me crié en el barrio y en el distrito de Madrid que tiene la desgracia de haber sido el más atacado por ETA. Yo de pequeño escuché en más de una ocasión coches bomba en mi barrio. Uno, por minutos, no mató a mi padre. Cuando salía a la calle a coger el autobús, era habitual ver a la policía militar patrullando o inspeccionando coches. Y en una ocasión, un profesor mío que sabía dónde vivía, porque vivía por la zona, me tuvo que sacar de clase porque los medios de comunicación habían dicho que ETA había puesto un coche bomba enfrente de donde vivíamos. Tuve que llegar a casa y ver que mi familia estaba bien, porque los medios de comunicación se habían equivocado y habían dado un portal, un número de calle incorrecto. Pero imaginaos el susto. Mi familia estaba bien, la familia de 3 bloques más arriba pues no estaban tan bien. Y fíjate que yo, habiendo vivido todo eso, habiéndome criado en ese entorno, recuerdo el 11M con mucha intensidad, y eso que yo ese día no perdí a nadie, perdí clase y ya está. El colegio donde yo estudiaba, el instituto, estaba paralizado por el terror, y mucha gente de las clases de al lado no eran capaces de encontrar a algunos familiares porque los móviles de entonces no lo permitían. Eran gente que estaba bien, pero no podías contactar con ellos. Y esta era una sensación compartida por todos los madrileños. ¿Y por qué os cuento esto? Porque es horrible que sea imposible hablar de este atentado con la simple intención de que nadie nunca más tenga que pasar por esto, más si han perdido a gente de forma tan horrible. Por desgracia, estos ataques están vinculados a la política para siempre, y están tan politizados que a veces no nos acordamos de eso, del sufrimiento de las personas de a pie. Porque honestamente, que los políticos no estuviesen a la altura, pues ¿a quién le sorprende? Estos políticos, pues ya sabemos lo mal que lo van a hacer. Pero a veces nos olvidamos de la gente que realmente sufrió eso. Yo recuerdo ir con mi Discman andando hacia el colegio y ver que por la calle había mucha gente hablando por teléfono, recuerdo. Y yo decía, esto es raro, ¿no? Puse la radio y dijeron, ha habido un atentado, y pensé, lo normal. Y seguí luego con mi música, no le di más importancia, pero luego llegué al colegio, vi las caras largas, el silencio, gente que, estaba llorando porque eran incapaces de localizar a sus familiares. No sé, me sentí como si mi ciudad estuviese en guerra. Y es que en ese momento nadie pensaba que, sería como lo que nos tocó vivir, ¿no? Fue el día probablemente con más rabia, pánico, incomprensión y dolor para muchos madrileños. Y creo que por eso es bonito que haya canciones que hablen de eso, de esos sentimientos, de ese día de la gente de a pie, de esa sensación sin mareos políticos, ¿no? Un recuerdo que trate de hacer honor a las víctimas. Dentro del rock y el metal hay canciones que podría haber traído, como Estafas con su canción 138.252 euros, que es la cifra con la que se indemnizó a los afectados por el atentado. Pero al final alguien sí lloró el cielo de Madrid, pero sabes bien que por mucho que te duela tienes que volver a andar. O Sabia, el grupo de Carlos Escobedo tras la separación de Sober, que publicaron su canción 9 AM, o Skunk DF en su canción El Año del Dragón, que tenían esta canción llamada Nada será igual. En fin, ha sido un vídeo difícil de hacer. Lo he pospuesto durante 3 años, porque nunca me había visto como capaz de hablar de esto, sabiendo que además voy a tener muchos comentarios políticos. Creo que, es interesante hablar de nuestro pasado, dar a conocer esto, porque ya va pasando el tiempo y mucha gente pues ya no se acuerda, porque es, el ciclo natural de la historia. Y, pues las canciones nos ayudan a revisitar ese pasado, ¿no? Te regalo el último soplo de mi corazón. Os recuerdo que tengo un Patreon para que podamos aprender historia con canciones, con videojuegos, con música, cine, películas, lo que queráis.
Y os recuerdo también que podéis compartir este vídeo a alguien que le pueda interesar. También me podéis seguir en las redes sociales, en los directos de Twitch. Y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias en especial a los Patreons que apoyan el canal. Y muchas gracias a los Patreons que veis en la lista, que ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. Podéis apoyarme comprando también mi novela La calle de las mentiras o mi libro de divulgación Cultura Geek.